En este mundo hay varios alborotadores juveniles que han conseguido encontrarse entre rejas. Estos jóvenes que estás a punto de conocer cambiaron sus juguetes, sus lápices de colores y sus dramas del instituto por esposas y un mono naranja nada adorable. ¿Por qué y cómo terminaron en la cárcel? Acá están 4 de los niños que más se pudren en la cárcel. Pero antes de continuar, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Número 1. Roxana Sirkowski. La sala del tribunal estaba tensa, mientras la vida de Roxana, de 17 años, pendía de un hilo. Era un día de ajustes de cuentas para la joven, que había planeado un horrible crimen contra su propia familia, con su pareja adulta. Las circunstancias que condujeron a este punto comenzaron en octubre de 2014, cuando Roxana solo tenía 15 años. Se despertó en medio de la noche con una idea aterradora. Había intentado acabar con la vida de su hermano pequeño, porque la consumía un deseo enfermizo de destruir a sus padres y hermanos. Afortunadamente, su plan fue frustrado y su familia sobrevivió a la experiencia. Lauren, la madre de Roxana, convocó a la fortaleza para dirigirse al tribunal. Antes de que el juez comenzara a leer el castigo, hizo un apasionado llamamiento a la compasión en nombre de su hija adoptiva. Abrumada por sentimientos contradictorios, necesita desesperadamente ayuda psicológica continuada, agregó Lauren. Condenarla como adulta y someterla a las duras realidades del encarcelamiento solo destroza su frágil mundo. ¿Es esto justo? Jeffrey, el padre adoptivo de Roxana, también expresó su descontento con el desarrollo del juicio. Conociendo la fragilidad de su hija, le preocupaba su seguridad en una cárcel de adultos. Es joven, es vulnerable, dijo enfáticamente, mostrando la imagen de una niña frágil enredada en una red de oscuridad. La sala tuvo que lidiar con los entresijos del caso. La traumática educación de Roxana quedó al descubierto cuando se descubrió que había sufrido de pequeña. Como consecuencia de su trauma, se le diagnosticó un trastorno reactivo del apego, una enfermedad mental que afecta a la capacidad de crear vínculos afectivos con los cuidadores principales. Esta revelación aportó otra profundidad de comprensión a los sucesos ocurridos. Roxana se mostró muy culpable ante el tribunal y pidió perdón a sus padres por no haber sido la hija que esperaban. Había caído en la cuenta de la gravedad de sus actos y las ramificaciones eran demasiado claras. Mientras tanto, su amante adulto, que había apoyado y permitido la conspiración para acabar con la vida de toda la familia, ya había sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los 7 cargos. La implicación de Roxana en el crimen era evidente, pero su edad y su problemático historial obligaron al tribunal a explorar la posibilidad de rehabilitación y expiación. A pesar de ello, Roxana fue condenada entre 10 y 20 años de prisión, que ocuparían una parte considerable de su joven vida. El tribunal decidió que Roxana había cometido un delito terrible y que debía cumplir su condena. Esa decisión también la convirtió en un ejemplo para todos los demás menores que pudieran pensar en infringir la ley o hacer algún daño a la gente. Número 2. Antonio Barbiu es uno de los 2 jóvenes acusados del atroz crimen que acabó con la vida de una anciana. En un juzgado del condado de Sheboygan, Antonio se enfrentó a su día en el tribunal. Mientras el juez se preparaba para pronunciar el castigo de Barbiu, la sala se llenó de una tangible sensación de expectación. Los escalofriantes hechos del crimen conmocionaron a la única ciudad. En septiembre de 2012, Antonio acabó con la vida de Barbara Olson, su bisabuela de 78 años, en su propia casa con un martillo y un hacha. Barbiu tomó una decisión que conmocionó a toda la sala. Tras meses de procesos judiciales y exámenes minuciosos, en un giro inesperado de los acontecimientos, se declaró no culpable del homicidio doloso en primer grado, lo que significa que aceptó la condena, pero no admitió su culpabilidad, cambiando su declaración de no culpable por enfermedad mental. El giro imprevisto formaba parte de un acuerdo de culpabilidad que tendría una gran influencia en el resto de su vida. Barbiu se esforzó por mostrar arrepentimiento ante la vista de su sentencia, ya que el peso de su conducta pesaba mucho sobre él. Empezó a dirigirse al tribunal de pie ante el juez, con sus emociones claramente reprimidas. Sin embargo, tropezó y fue incapaz de continuar porque estaba abrumado por la gravedad de su castigo. Al darse cuenta de la intensidad de la situación de su cliente, su abogado defensor intervino para dar el resto de la declaración de Barbiu en su nombre.
Sollozó tras escuchar su sentencia y apoyó la cabeza en el escritorio. Esto demostró que estaba preocupado por el daño que había causado en su propia vida y en la de los demás. Tras el juicio, un psiquiatra arrojó luz sobre la turbia historia de Barbeau, afirmando que las deficiencias cognitivas causadas por una experiencia traumática cuando tenía solo 10 años de edad pueden haber influido en su comportamiento. La vida de Barbeau dio un giro terrible cuando fue atropellado por un coche a una edad tan temprana, afectando para siempre su destino y moldeando sus elecciones. El juez tomó la decisión de condenar a Antonio a cadena perpetua, con posibilidad de libertad en 36 años. Mientras la sala asimilaba colectivamente el peso de la sentencia, la pesadez de aquellas personas permanecía en el aire. Sin embargo, solo se le permitió la perspectiva de la libertad en 2048, y eso está muy lejos. Si te está gustando este video, recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Sigamos aprendiendo. Número 3. Jessica Caroline, que tenía 17 años, fue el centro de una aterradora tragedia que se cobró 2 vidas. Estrelló su automóvil contra el centro médico de Wyoming, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las consecuencias de sus actos cambiarían para siempre la vida de todos los implicados. Jessica se presentó ante el juez con el peso de su culpabilidad. Se declaró culpable de 2 cargos, con el corazón apesadumbrado, admitiendo la pérdida irreparable de su conducta irresponsable. La sala se llenó de solemnidad ante la gravedad de la situación. Las circunstancias que condujeron a la tragedia ocurrieron en lo que parecía ser un día normal. Jessica conducía en dirección este por la calle Eastbound, cerca del Wyoming Medical Center. Sin embargo, la catástrofe sobrevino cuando el coche se salió de la carretera, chocando contra una señal delante del hospital, antes de estrellarse con la propia estructura. El resultado fue desastroso. El accidente se saldó con la trágica pérdida de 2 vidas, Brandon Avery y Amanda Strickland, ambos de 27 años. Fallecieron como resultado de sus heridas en la colisión. Las acciones de Jessica tuvieron terribles ramificaciones en toda la comunidad, dejando un gran sentimiento de tristeza y pérdida como secuela. Durante la investigación del suceso, se hizo una revelación inesperada. Las autoridades descubrieron una lata de plumero de aire dentro del coche, lo que les llevó a suponer que Jessica estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente. Jessica admitió haber consumido el producto químico causante de la embriaguez durante una entrevista con las autoridades. La presencia de este peligroso inhalante agravó la tragedia al demostrar el papel que desempeñó en comprometer su juicio y sus capacidades motoras. También se descubrió que el automóvil circulaba a una velocidad alarmante de 76 millas por hora en el momento del accidente. Esta irresponsabilidad agravó la situación, ya que la alta velocidad aumentaba la probabilidad de un desenlace desastroso. Para colmo, ni Jessica ni las víctimas llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que agravó las lesiones infligidas en el siniestro. La sala del tribunal se llenó de emociones encontradas cuando el juez leyó el castigo. El destino de Jessica estaba decidido cuando fue condenada de 2 a 16 años de prisión. El rostro de Jessica estaba marcado por la tristeza cuando se dirigió al tribunal. Abrumada por el arrepentimiento, el juicio sirvió de agudo recordatorio de las desastrosas repercusiones de los juicios precipitados. Se perdieron vidas, las familias quedaron destrozadas y una comunidad tuvo que hacer frente a las consecuencias. Número 4. Bever Brothers, el número 4 de la familia. La familia Bever salió de la palestra nacional en 2015 en Broken Arrow, Oklahoma, cuando un horrible acto de violencia acabó con la vida de 5 miembros de la familia. En medio de la oscuridad, 2 jóvenes supervivientes sumergieron de entre las ruinas, sacando a la luz su desgarradora historia. Cuando las autoridades descubrieron los restos de 5 miembros de la familia Bever, comenzó una tragedia insondable. Una niña y una joven fueron descubiertas vivas y aferrándose a la vida a pesar del desolador panorama. Estos valientes supervivientes desempeñaron un papel fundamental a la hora de hacer justicia a sus familias y arrojar luz sobre las atrocidades que habían cometido. En un giro inesperado de los acontecimientos, la niña mayor hizo una terrible declaración, nombrando a sus propios hermanos, Robert y Michael,
como los autores del crimen. Robert, de 18 años, y Michael, de 16, fueron detenidos y acusados de las atrocidades cometidas contra su familia. Toda la población quedó atónita y horrorizada, incapaz de comprender cómo pudo ocurrir semejante catástrofe. Durante el juicio, las declaraciones de Robert revelaron un propósito siniestro. Admitió tener la diabólica ambición de convertirse en un legendario criminal en serie. Esta revelación causó conmoción en toda la sala, dejando a todos los presentes lidiando con la oscuridad que se había apoderado de la psique de Robert. En 2017 se declaró culpable de las acusaciones en su contra y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. La gravedad de sus actos, así como el daño irreparable que había infringido, fueron finalmente castigados adecuadamente. Del mismo modo, Michael aportó un testimonio aterrador que reforzó el caso contra él. Fue declarado culpable por un jurado y condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Cuando la sala quedó en silencio, se hizo evidente la enormidad de sus actos. La primera sonrisa de Michael, que contrasta con el posterior enjuagarse los ojos, dejó perplejos a los testigos, que trataban de comprender las emociones ocultas. Los hermanos Weber mantuvieron un comportamiento desagradable durante todo el juicio, demostrando una inquietante falta de remordimiento por su conducta. Su distancia emocional no hizo sino aumentar la confusión del tribunal, que intentaba comprender las motivaciones de las inconcebibles acciones perpetradas sobre su propia familia. La sala del tribunal se convirtió en una plataforma para revelar los peores aspectos de la naturaleza humana, cuestionando el tejido de las convenciones de la sociedad y exponiendo las profundidades de la depravación humana. La historia de la familia Weber perduraría en la memoria colectiva de Broken Arrow como un sombrío recordatorio de la fragilidad de las relaciones familiares y de la fuerza mortal del mal desenfrenado. Esto es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestro próximo video.